todos y a todas. Gracias por venir. Mi nombre es María Fernández Vázquez y voy a hacer hoy una conferencia sobre mujeres en la música, estudios de género, pero bueno, en concreto me voy a centrar en compositoras porque si no, pues podemos estar aquí toda la tarde. Antes de empezar, pues me gustaría pediros que en vuestras notas del móvil escribáis 5 compositores, chicos, y 5 compositoras, chicas. Os dejo... Venga, unos minutillos, 2 minutos. Vale, ok. Pues vamos allá con la presentación, a ver si después de la presentación pues ya tenéis unos para chulear ahí en el bar y decir que os sabéis unas compositoras. Vale, a ver, los estudios de género, ¿vale? Los estudios de género que se entienden de diferentes, o sea, con diferente terminología, se llama estudios de género, estudios de la mujer, etcétera, pues engloban todas las ciencias, sobre todo las sociales, la forma de estudiar esa ciencia social en concreto con perspectiva de género. Con perspectiva de género significa teniendo en cuenta qué sesgos de género ha habido a lo largo de la historia y cómo eso ha repercutido en el desarrollo de cualquier ciencia social. Vale. La musicología y la pedagogía musical, a diferencia de otras ciencias como, por ejemplo, la historia del arte, la economía, pues se ha sumado un poco más tarde, ha incorporado estos estudios, los estudios de género, un poquito más tarde. Y la perspectiva de género en general, pues un poco más tarde. Sin embargo, pues se han seguido como diferentes procesos de investigación dentro de los estudios de género y dentro de la musicología por un lado y de la pedagogía musical por el otro. Musicología y estudios de género. Aquí pone labor compensatoria y visión de la historia con perspectiva de género. Vale. ¿Qué significa la labor compensatoria? Es un poco lo que vamos a hacer en esta charla hoy, es traer a la actualidad figuras que por el sesgo de género pues han sido olvidadas o ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser reconocidas en la época, ¿no? Entonces, la labor compensatoria dentro de la musicología, ¿en qué se ha centrado? Pues en dar a conocer figuras de compositoras o de intérpretes o de directoras de orquesta, rescatar sus partituras, que muchas estaban escritas o como anónimo o firmadas con un nombre masculino o firmadas con el nombre de su marido, hermano, primo, lo que fuera. Entonces, esta es la parte de la labor compensatoria de la musicología. El siguiente punto dentro de la musicología que se ha estudiado, la visión de la historia con perspectiva de género. Es decir, entender por qué esas mujeres en ese momento no tuvieron la capacidad de triunfar o de tener el mismo reconocimiento que sus compañeros hombres, ¿no? No es tanto trabajar o estudiar las figuras de las mujeres en sí, sino entender los procesos y cómo los esquemas y los esquemas patriarcales de aquel momento y bueno, actuales, pues, hacen que la inclusión de la mujer en la labor académica o en la labor compositiva sea diferente que la del hombre. Vale. Dentro de la pedagogía musical y la perspectiva de género. Vale. La coeducación, que bueno, es algo que está legislado y que está incluido en la educación general, pues la música se utiliza muchas veces como medio para la coeducación. Por ejemplo, a través del análisis de canciones o a través de la inclusión de canciones que abogan por un lenguaje, pues eso, menos sexista, etcétera. Los estereotipos de género en especialidades instrumentales. Este es otro ámbito que se ha trabajado o que se sigue trabajando dentro de la investigación de la pedagogía musical y es comprender por qué siguen existiendo estereotipos muy marcados en algunos instrumentos o especialidades académicas, como es, por ejemplo, composición, dirección, etcétera. ¿Por qué siguen existiendo? ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Cómo fluctúa el volumen de alumnado de chicos y de chicas, ¿no? Por ejemplo, desde el grado elemental hasta el grado superior? O sea, como sí que igual en grado elemental se eligen determinados instrumentos, pero no llega nunca al superior o no llega a haber mujeres en posiciones de poder con esos instrumentos. Vale, los problemas psicológicos. Este es otro de los ámbitos de estudio de la psicología, o sea, bueno, de la pedagogía musical y de la psicología que
en los que hay bastantes estudios que demuestran que, por ejemplo, las mujeres son más, o tienen más predisposición a sufrir trastornos de ansiedad escénica, también tienen diferencias muy grandes en lo que son las atribuciones causales, o sea, de sus éxitos y de sus fracasos. Es decir, por ejemplo, hay un estudio de niñas y niños de conservatorio profesional en la que los niños, todas las atribuciones causales a sus éxitos se lo atribuyen a sí mismos, o sea, me ha salido muy bien la audición porque yo toco súper bien, y las niñas lo atribuyen todas a la suerte, y los niños atribuyen los fracasos a un problema externo, pues a un mal día, es que no estaba, se me ha trucado el día, y las niñas los fracasos siempre se los atribuyen a sí mismas, es decir, es que no valgo para esto, soy muy mala. Entonces, bueno, también es otro de los parámetros que se estudia, porque hay estas diferencias y de dónde nacen. Y luego también hay una parte centrada en los libros de texto y los materiales didácticos, porque se siguen viendo estereotipos de género dentro de los propios materiales que se emplean, sobre todo quizás no en el conservatorio no hay tantos materiales que empleamos, ¿no? Libros y tal de texto, pero por ejemplo música del colegio, música de secundaria o tal, pues puede haber más materiales. Entonces también hay como una tendencia dentro de la labor investigadora que lo que busca es analizar los materiales y poner soluciones, ¿no? O proponer alternativas. Así un poco a título personal, yo en concreto hice un trabajo de final de máster precisamente más o menos sobre esto, en el que analicé muchísimas programaciones de violonchelo de toda España, y realmente como en un total de 15 programaciones de 6 cursos encontré una pieza de una mujer en todo el repertorio que ponía, en el que había como 40 piezas por curso. Y bueno, que es como un campo dentro de la investigación. Hoy nos vamos a centrar un poco en la parte de labor compensatoria y en concreto en figuras de compositoras, porque yo creo que quizás compositoras y directoras de orquesta es lo que menos estamos habituados a ver o que menos conocemos, ¿no? Y pues bueno, así conocemos más cosas. Bueno, avisaros que lo voy a hacer, o sea, he cogido unos cuantos ejemplos porque tampoco podemos estar aquí un montón de horas, y lo voy a hacer como en orden cronológico, digamos, ¿vale? Vale, Bárbara Strozzi, no sé si a alguien le suena, si la conoce. Bueno, pues Bárbara Strozzi es una de las figuras más relevantes del barroco italiano. En realidad, mucha gente la conoce solo como cantante, como soprano, aunque en cierto modo ella sí que tuvo un reconocimiento en su época y sí que pudo dedicarse a la composición de una manera más o menos libre, siempre con el apoyo del que era como su padrastro, él tenía bueno, y ella tenían una posición de poder a nivel socioeconómico, o sea, no tenían problemas de ningún tipo, y entonces ella sí que pudo dedicar un poco su carrera a la composición. Normalmente, o la mayoría de cosas que ella compuso fueron obras vocales que normalmente ella misma interpretaba porque era como una virtuosa, era el prototipo de gran diva del barroco, cantante que daba giras y que sobresalía mucho. Y una de las cosas que más curiosas me parecen o que más relevancia tiene es que muchos investigadores opinan que Bárbara Strozzi es quizás la madre de las cantatas o una de las personas que más hizo porque las cantatas se desarrollaran como género, que tuvo muchísimo impacto y muchísimo desarrollo. O sea, las cantatas de Bach, por ejemplo, son conocidísimas. Y bueno, pues una mujer de la época barroca. Vale, Marianne von Martínez. Quizás es menos conocida que Bárbara Strozzi, no sé si os suena. ¿A nadie le suena? Bueno, pues en realidad es un poco como si yo pusiera aquí una foto de Mozart, bueno, un cuadro, y a nadie le sonara. O sea, ella era una instrumentista muy, muy top, digamos, en el siglo XVIII. De hecho, compartió espacio y amistad y
conexión tanto con Haydn, que fue su maestro, como con Mozart y con Beethoven en Viena. Ella era una de las más, o sea, era una intérprete pues súper conocida y era una de las intérpretes en la corte de los Habsburgo, como también lo fue Mozart. Y pues ella no tuvo tanto éxito a nivel compositivo en su momento. Ha sido de forma posterior que se han traído las obras para que se interpreten. Sin embargo, siendo una persona de tanta relevancia en el mismo contexto, en el mismo entorno que pues eso, la primera escuela de Viena, que Mozart, y que Haydn y que Beethoven, no tiene tanta repercusión ni siquiera en el ámbito puramente de la música clásica, de un concierto solo centrado en sonatas de música clásica. Al menos yo nunca he visto una programación que incluya... O sea, una programación me refiero de un concierto, que incluya a esta compositora. Pues eso, sus obras se centran sobre todo pues, en sonatas, sinfonías, piezas religiosas, pues un poco como igual que Mozart, igual que Haydn, etc. Ah, una curiosidad es que es medio española. Es medio española, medio alemana, austriaca, o sea, su padre era alemán. No, su padre era español, claro. Vale, Fanny Hensel, seguro que la conocéis también como Fanny Mendelssohn. ¿No suena tampoco? Sí. Es de las mujeres, o sea, de las compositoras quizás es la que más conocemos. Se conoce también como Fanny Mendelssohn, o sea, que la podéis ver, porque Hensel es su apellido de casada. Ella su apellido de soltera es Mendelssohn. Es decir, era hermana de Felix Mendelssohn, que es un compositor que es bastante conocido. Creo, por todos, ¿no? Sí. Vale. Pues Fanny Hensel, igual que su hermano, pues fue educada en la música desde muy temprana edad. Sus padres consideraban que esto era muy importante y encima ella mostraba el mismo nivel de virtuosismo o más que su hermano, tenía muchísimo talento y entonces ambos fueron educados en esta disciplina. También tocaba el piano y también pues componía. Lo que pasa es que cuando se fue haciendo mayor, pues decidieron que, digamos, que el rol de compositora o de pianista como el de su hermano pues no estaba muy bien visto para ella. Le pasó lo mismo a la hermana de Mozart, Nannerl, que, bueno, me voy así un poco, que Nannerl era una niña prodigio igual que Mozart. De hecho, Nannerl daba muchos conciertos de niña, pero cuando no creció un poco, su padre decidió que se tenía que casar y olvidarse de tener esta vida. Bueno, pues a Fanny le pasó un poco lo mismo. Su padre consideró que la música tenía que ser en su vida un ornamento y no una profesión, ¿sabes? Un hobby y ya está, para mantenerse entretenida. Pero no. Publicó muchísimas obras que ahora se ha demostrado con el nombre de su hermano. O sea, muchas obras de las que hemos pensado... Felix Mendelssohn, qué genio, pues no eran suyas. Es más, esto le pasó, que no me equivoqué, a la reina Victoria I de Inglaterra, que le encantó una canción, ¿vale?, que se llamaba, que no quiero equivocarme, Italien. Y ella se quedó, pues que le encantó, que se quedó conmovida, y entonces llamó a Felix Mendelssohn a su palacio para mostrarle pues todo este encanto con esta obra que le había gustado tanto. Y cuando él llegó, le tuvo que reconocer que no era suya, que era de su hermana. Y bueno, pues se le cayó un poco la cara de vergüenza en ese momento, pero es verdad que muchas más de sus obras se ha demostrado ahora que las firmaba como si fuera su hermano, pero que eran suyas. Realmente ella es una de las compositoras que tiene muchísima producción, pero que en su momento publicó muy poca obra. Publicó, como veis, una canción y luego una colección, una compilación de canciones justo antes de morirse, porque es verdad que ella cuando se casó, su marido, que era un pintor, sí que la animó mucho a publicar o a intentarlo, a vivir de la música un poco, en contra de lo que Felix Mendelssohn, de lo que su hermano y su padre pensaban. Pero bueno, no tuvo ningún tipo de reconocimiento en su momento, tocó solo una vez en público, que encima le tocó tocar un concierto de su hermano, y ya está. Y no tuvo el reconocimiento. Ahora
pues, por ejemplo, su trío de violín, cello y piano es como bastante habitual dentro del repertorio, y muchas otras obras que en su momento ni siquiera se sabía que eran suyas. Vale, con la siguiente, seguro que también la conocéis, es Clara Wieck, es también conocida como Clara Schumann. Clara Wieck es su apellido de soltera, Clara Schumann su apellido de casada. ¿Qué diréis? ¿Por qué en uno hemos puesto el de casada y en otro? Bueno, pues porque en principio la familia Mendelssohn se opuso más a que Fanny fuera compositora, entonces por eso muchas veces se utiliza el apellido de su marido, que sí que la apoyó en este momento, y con Clara pues pasa al revés. Como Schumann, su marido, no estaba muy conforme con su labor como compositora, pues ahora, al traerla otra vez al lado académico, pues se suele usar su apellido de soltera, es por esto. Vale, pues Clara sí que es una de las figuras más relevantes del romanticismo, seguro que todos la conocéis, o al menos la conocéis, si no como compositora, como pianista, porque ella era, o sea, en una época en la que estaba Liszt, ella era una de las pianistas más cotizadas del mundo, era una virtuosa tremenda. De hecho, ella empezó a estudiar muy pequeña con su padre, que era profesor de piano, y con 9 años, 8 o 9 años, con 9 años, dio su primer concierto en público. Vale, en este concierto, lo que se dice es que Schumann, que tenía 9 años más que ella, o sea, 18, fue al concierto y se quedó prendado de ella y de su agilidad y de su talento, y decidió ir a estudiar con su padre también. De hecho, Schumann fue alumno de piano de su padre. Pero es verdad que Robert Schumann nunca llegó a ser tan buen pianista como Clara. Pues eso, ella despuntó como pianista y al final pues se casó con Schumann siendo menor de edad. Ella todavía tenía como 16 o 17 años y se fue a vivir con él y bueno, formaron su familia. Ella se dedicó a tocar el piano como concertista, aunque ella componía, no publicaba sus obras. Y lo que hacía pues normalmente era estrenar las obras de Schumann, o sea, por ejemplo, el concierto de piano lo estrenó ella, las sonatas de piano las estrenó ella, y también hacía arreglos de las obras sinfónicas de Robert Schumann para piano, que de hecho muchos de esos arreglos se siguen tocando a día de hoy. Los pianistas cuando tocan un arreglo de una sinfonía de Schumann suele ser de Clara, y ella pues eso, se dedicaba a la interpretación pública. ¿Qué pasó? Que Schumann entró en un manicomio, porque tenía problemas de salud mental muy fuertes, y entonces ella pues tuvo que ser el sustento de su familia, ¿no? O sea, conseguir todo el dinero porque su marido pues estaba incapacitado mentalmente. De hecho, hay muchos escritos que dicen que ni siquiera era capaz de reconocerla a ella y demás. Entonces, fue profesora en el Conservatorio Hodge de Frankfurt, que fue la primera mujer profesora allí, y a partir de ese momento sí que publicó algunas cosas, también había publicado algunas cosas en colaboración con su marido, y sobre todo a partir de ese momento es cuando más carrera concertista hizo. De hecho era pues eso, la pianista más cotizada en toda Europa, o sea, hacía giras, hacía conciertos y era una pianista súper famosa. Sus composiciones han sido más famosas con el tiempo, un poco igual que Fanny. También su trío de piano es súper tocado, es bastante famoso, sus conciertos de piano también, porque encima, claro, como ella tenía esta formación de ser una pianista tan virtuosa, su escritura para piano es como espectacular, la verdad. Y bueno, pues eso. Ahora ya vamos al final del siglo XIX. Lili Boulanger, no sé si la conocéis, si os suena su nombre, ¿no? El apellido. Vamos a hablar de dos hermanas, Lili Boulanger es una, y luego vamos a hablar de Nadia Boulanger. Son dos hermanas que tienen muchísima relevancia, quizás por cosas diferentes. Quizás Lili tiene más relevancia como compositora, pese a que vivió súper pocos años, y Nadia, aunque también fue compositora, tiene muchísima relevancia a nivel académico. Es como la profesora de todos los grandes compositores y compositoras del siglo XX, o de muchos de ellos.
Vale, pues Lili Boulanger pues empezó desde la tierna infancia pues, a estudiar música porque era bastante habilidosa con el piano y estudió con Fauré, que es un compositor bastante famoso, y con su hermana Nadia, que bueno, como veremos luego, ya había estudiado también con Fauré. Estudió desde muy pequeña contrapunto, composición, etc. Y fue la primera mujer, que esto es bastante importante, fue la primera mujer en ganar el Premio de Roma de Composición en 1913. Lo ganó con su cantata Fauste et Hélène, es que no sé francés, perdón. Y esta cantata sí que, por ejemplo, este año la ha programado la Orquesta Nacional de España, o sea, es una obra que ahora se programa bastante. Entonces, bueno, ganó el primer premio, o sea, el primer premio del premio, del premio de Roma de Composición, y fue la primera mujer en hacerlo. Y este premio, aparte de en sí el galardón, lo que ofrecía era un año completo de contrato con Ricordi, que es una editorial de música bastante importante. Entonces, durante un año, pues, ella podía publicar todos sus trabajos. En 1914, la Gran Guerra, ella decidió hacer como una especie de ONG entre músicos que estaban en el frente, pues para poner a todo el mundo en contacto, ayudar, y que estallara la Gran Guerra es lo que le hizo regresar de Roma, donde estaba por este contrato de un año con Ricordi, a París. Entonces no pudo completar todo el año, ¿sabes? No pudo completar la publicación de todas las obras. Encima, para más INRI, la pobre, pues en 1916 le diagnosticaron una enfermedad que en aquel momento no tenía cura, entonces le dijeron que tenía 2 años de vida y ella intentó durante esos 2 últimos años de vida terminar todas las obras que le fueron posibles con la ayuda de su hermana Nadia, que le ayudaba a escribir, a transcribir las cosas, pero bueno, murió en 1918 súper tempranamente, y fue Nadia a partir de entonces la que se dedicó más a la difusión de su obra, porque realmente era tan joven que tampoco le dio tiempo a tener una carrera que desde luego era prometedora, porque había sido la primera mujer en ganar el Premio de Roma de Composición, en una época en la que había compositores grandísimos como Debussy, como Ravel, como el mismo Fauré, como su hermana. O sea, era un momento bastante álgido, y más en París, que era como el epicentro de la cultura en ese momento. Y ella destacaba como mucho. Y bueno, pues algunas de las cosas que más se destacan de ella, aparte de bueno, pues haber ganado el premio como por primera vez y tal, es que a pesar de su corta carrera, ella sí que inició un lenguaje muy vanguardista que otros compositores posteriores utilizaron, ¿vale? Incluso atisbó un poco la politonalidad, que luego Messiaen se inspiró mucho en ella, y bueno, fue como introduciendo cosas que a lo largo del siglo XX se fueron desarrollando, o sea, lo que realmente hace ver sus dotes como compositora. Y voy a beber un momento agua. Vale, ahora vamos a Nadia Boulanger, que al contrario que su hermana vivió muchísimo, vivió muchísimos años, y se destaca como una de las figuras más importantes del siglo XX, sobre todo a nivel académico. Yo no sé si la conocéis como compositora, ¿no? ¿Como profesora? Tampoco. Vale, bueno, pues ella fue compositora, directora de orquesta y académica. Con académica me refiero a que fue catedrática de composición, ¿vale? Se dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza. Ella no consiguió ganar el Premio de Roma como su hermana, pero quedó en segunda posición en 1908. Tuvo una carrera como compositora bastante breve, ahora os comento un poco. Se dedicó a partir de entonces a la enseñanza y a la difusión de la obra de su hermana, y también a la dirección de orquesta. Vale, pues Nadia Boulanger primero, o sea, estudió desde muy pequeña composición,
armonía, piano, etcétera. De hecho, entró en el Conservatorio de París con 9 años y era compañera de Ravel, que tenía como 25 o algo así. Ella entró muy joven al conservatorio, estudió con Fauré y era como una de las alumnas más destacadas, además por su edad tan corta, ¿no? O sea, era tan pequeña. Coincidió allí eso con Ravel, con Enescu, que también es otro compositor bastante famoso. Como digo, quedó segunda en el Premio de Roma en 1908 con una obra, también una cantata que se llama La Sirena, digo yo. Y estuvo componiendo hasta 1920, ¿vale? Hasta el principio de esa década, que coincide con la muerte de su hermana en 1918. Hasta ahí ella componía. Ambas hermanas tienen un componente súper religioso en sus obras, porque eran personas que vivían mucho la religión, que la religión era una fuente de inspiración para ellas, también por su educación y tal. Y a partir de 1920, pues ella pasó a dedicarse únicamente a la enseñanza y a dirigir orquestas. También fue la mayor difusora de la obra de su hermana. Vale, quiero leeros una cosa porque es súper curioso. Bueno, para poneros en contexto, ella ha entrado en París con 9 años, en el Conservatorio de París. Ya ha compuesto un montón de cosas. Ha quedado segunda en el premio de Roma en 1908. Sus compañeros, o sea, Ravel la destacaba como una grandísima compositora, que sabía muchísimo contrapunto, etc. Vale, pues ella decide dejar de componer en 1920 y en un libro que os recomiendo un montón, luego os diré cómo se llama, que son conversaciones con Nadia Boulanger, ella dice que la música que he compuesto es una música inútil, ni siquiera mal hecha, inútil, es casi un insulto, no hace ninguna falta que se escriba música inútil. Esta era su percepción de sí misma y una de las razones por las que ella dejó de componer. Tampoco creo que el reconocimiento que pudiera tener en su momento le ayudara o le empujara a seguir. Bueno, pues desde 1920 se dedicó a la enseñanza. Enseñaba en su casa, luego enseñó en el Conservatorio de Fontainebleau y luego fue catedrática en el Conservatorio de París. Ella es profesora de casi cualquier músico del siglo XX que os parezca relevante. O sea, ella es profesora de Piazzolla, ella es profesora de Ibert, ella es profesora de Rosa García Ascot, es profesora de Copland, es profesora de como hasta tuvo le dio consejos o cierta relación de profesora con Stravinsky, o sea, casi cualquier compositor que busquéis, de hecho si buscáis en cualquier Wikipedia o lo que sea, los alumnos de Nadia Boulanger, o sea, son todos famosos y todos compositores súper relevantes en el siglo XX. Y dio clase hasta que se murió. De hecho, daba clase, ella se quedó casi ciega y daba clase, en el libro lo explica, daba clase tumbada en la cama ya porque no veía nada y como que sus alumnos le cantaban lo que componía porque ella no era capaz de ver las partituras. Y también era directora de orquesta, de hecho, bueno, ahí sale dirigiendo. Y fue la primera mujer en dirigir la Orquesta Filarmónica de Londres en 1936. O sea, que es otra de las cosas que logró, aunque ella no tuviera mucha fe en sí misma. Además, como académica tiene muchísimo reconocimiento, como ya os he dicho, y llegó a ser doctor honoris causa de Oxford y de Harvard. O sea, que bueno, ahí está. Vale, por último voy a hablar de Sofía Gubaldulina. A ver, durante el siglo XX y el siglo XXI quizás sí que hay más nombres que nos pueden sonar, compositoras que todavía están vivas, incluso dentro del marco español, pues yo qué sé, Teresa Catalán, que es Premio Nacional de Composición, son igual nombres que nos suenan más en el ámbito de la música contemporánea, o igual tampoco, no lo sé. Vale, bueno, pues Sofía Gubaldulina es una de las figuras, sí, igual tú sí que la conoces, ¿no? Pues más importantes del siglo XX y del siglo XXI. De hecho, pues sigue viva. Ella nació en la URSS, se formó allí, de hecho fue apadrinada pues, por grandes compositores, allí aprendió pues, digamos, toda la parte más sinfónica de toda la tradición alemana,
del posromanticismo, de Mahler, etc. Y también aprendió como aspectos más vanguardistas, música electrónica, con la que ella luego pues siguió desarrollándose. Lo religioso y lo místico en su obra es como lo más importante, es lo que más relevancia le da. Ella no le da relevancia, como ella misma dice, que no le da relevancia a los procesos compositivos, a cómo hace la obra, sino como a dónde la música le hace llegar. Ella considera que la música es como una especie de conexión entre la tierra y el cielo, porque es una persona, pues eso, con un ámbito espiritual pues muy grande, ¿no? Entonces, de aquí derivan sus problemas con el régimen soviético, porque se empieza a considerar que su música es como demasiado religiosa, un poco antisoviética, digamos, y en 1979 se censura su obra en la Unión Soviética. Ella todavía vivía allí. Sin embargo, no era muy conocida fuera de este ámbito. En 1980 se estrena un concierto de violín de ella, y es como donde eclosiona su carrera internacional, es cuando empieza a hacerse más conocida, y de hecho ella ha tenido más éxito gracias a que muchos intérpretes, muchas orquestas y muchas instituciones le han pedido encargos directamente, ¿no? O sea, a Anne-Sophie Mutter le ha pedido encargos, muchos directores de orquesta, y es como ha ido labrando un poco su carrera. Ella se mantiene viviendo hasta 1992 allí en Rusia, pero en 1992 se muda a Hamburgo, creo que es, sí, Hamburgo, o a una ciudad cercana, y ella vive como si fuera una monja, o sea, vive enclaustrada, ella no tiene mucho contacto con el exterior, simplemente recibe encargos y los hace, pero no es una compositora que esté tampoco en ámbitos pues más de los medios de comunicación, o que vaya ni siquiera a sus estrenos. O sea, ella hace sus encargos y ya está. Y sobre todo, pues eso, es una de las figuras con más estrenos. Ahora, en una segunda parte que voy a hacer de la presentación, veremos que es quizás el nombre femenino más conocido en la actualidad y que más se programa en los conciertos. Vale, bueno, ya hemos acabado de ver las compositoras, bueno, hemos visto algunas, hay muchísimos más nombres. De hecho, al final del todo os he hecho un PDF, que os lo podéis descargar aquí con un código QR, con un montón de libros, artículos, y también una cosa que ha hecho una investigadora española que se llama Shakira Ventura, que ha hecho una plataforma, digamos, una página web que se llama El Mapa de las Creadoras, en el que tú puedes buscar compositoras de todos los siglos, de todo el mundo, y entonces ella te enlaza a un poco de su información biográfica y tal, y también a una lista en Spotify para que escuches la música de estas mujeres. Y bueno, ella está haciendo la tesis sobre eso y es un recurso súper chulo, la verdad. Vale, esto quería hablaros un poco a raíz de lo que os he dicho antes de la pedagogía musical, de cómo estudia las diferencias entre los instrumentos y también entre las especialidades académicas. Y esto es un porcentaje de cuántos alumnos de composición hay frente a cuántas alumnas de composición. Muchas veces la gente se plantea por qué los estudios de género son importantes, y cuando una persona crece sin referentes, si yo hasta que no tuve 21 años o así no toqué ni una obra compuesta por una mujer, nunca pensé realmente que fuera algo a lo que yo me pudiera dedicar, o que dedicándome a eso pudiera tener algo de reconocimiento o un trabajo, vaya. Entonces creo que esta labor compensatoria es muy importante y es muy relevante, porque aparte que estas mujeres tuvieron muchísimas dificultades para llevar a cabo una carrera que muchos hombres de su misma época no tuvieron tantas dificultades. O sea, yo creo que el claro ejemplo es Clara Schumann y Robert Schumann.
es que además necesitamos que las generaciones futuras conozcan esta otra parte de la historia, porque esto es un poco alarmante, o un poco sorprendente como mínimo. Sorprendente. A la vez, este es otro de los problemas, ¿no? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres llegan a posiciones de poder? O sea, hay muchas profesoras. En la escuela hay muchísimas profesoras. En los conservatorios elementales y profesionales hay muchísimas profesoras, porque de hecho hay más alumnas de música, sobre todo en grado profesional, pero a los puestos de poder, a ser una catedrática, no hay tantas profesoras. No. Y en ámbitos como la composición, la electroacústica, la dirección de orquesta, pues aún es más. De hecho, también en el PDF os he puesto un enlace de la Asociación de, Mujeres de la Música, creo que se llama, que han hecho un estudio justo de este año, precisamente, de todas las orquestas, el porcentaje de hombres y mujeres y según los instrumentos y cuántas concertinos hay y cuántos concertinos hay y cuántos directores titulares hay y cuántas directoras titulares hay de todas las orquestas públicas con financiación pública de España. Vale, más cosas de panorama musical. Vale, Backtrack es como una especie de plataforma que analiza pues, analiza conciertos, bueno, como veis aquí, ¿no? Espectáculos en general, y saca unos rankings, digamos, o unos datos anuales de cómo ha sido la programación, de cuántas, o si ha sido más del siglo XX, si más de música clásica, etcétera, ¿vale? Entonces, estos son los top 10 compositores en conciertos programados, ¿no? Mozart, Beethoven, Bach, Brahms, Schubert, Schumann, Ravel, Tchaikovsky, Strauss y Chopin. No hay ninguna mujer entre los 10 más programados. En el caso de la música del siglo XX, como os voy a enseñar ahora, cambia un poco. De hecho, se ha celebrado mucho este dato, como que en 2022, en 2022 hay 9 mujeres en el top 20 de los compositores contemporáneos, ¿no? Como veis ahí. En el top 10, realmente, como ha sido el top de antes, solo hay 2 y son la 7 y la 8. Una es Sofía Guadaldulina y la otra es Ana Klein. Bueno, es como para reflexionar. Vale, a ver, esto si lo queréis escanear, os explico un poco lo que es, ¿vale? Yo he hecho un PDF en el que vienen varios libros que os recomiendo, como algunos son bastante, no son muy académicos, no son artículos así, son bastante interesantes de leer. Uno se llama Armonías y suaves cantos y es bastante chulo, habla de varias compositoras. Otro es el de las conversaciones con Nadia Boulanger, que es, la verdad, es súper agradable de leer, aprendes muchísimo. Si te dedicas a la música, o aunque no te dediques a la música, si eres profesor de cualquier cosa, se aprende muchísimo con lo que ella reflexiona. Y luego sí que hay 2 que son un poco más académicos, pero bueno, en general son de estudios de género y tal. Luego os he puesto recursos web como el mapa de las creadoras de Shakira Ventura, lo del estudio este que os he dicho de la página web de la Asociación de Mujeres en la Música, etcétera. Y luego os he puesto como un folio entero que ya son artículos que igual tampoco os interesan tanto, o sea, son más académicos, sobre todo lo que he hablado, o sea, sobre musicología y estudios de género, labor compensatoria, pero también de pedagogía, de psicología, pero todo de estudios de género en música, ¿vale? Y pues si alguien tiene más dudas o algo, pues me lo puede decir. Si queréis os me quito así y lo podéis escanear. Ay, perdón. Creo que funciona, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya está. Muchas gracias a todos y a todas.